Leonardo, ¿no? Sí, maestro, buen día. Ya, Leonardo, ¿has visto tus ejercicios, tus correcciones? Sí, Entonces, empezaremos con el ejercicio 15. ¿Ves esas quintas que son rela, mi, si? sí, ya los vi. Ya. Y mi pregunta sería, según tú, ¿por qué se han dado estas quintas en origen? Mm, Tal vez porque yo no las tomaba como quintas en sí. No, bueno, nosotros hemos dicho que todo lo que se refiere a notas del acorde van controladas porque son quintas, octavas reales, ¿no? No son ornamentales. Así que todo lo que brinca, lo que es nota del acorde, va controlado. Y yo te hago esta pregunta porque en realidad los acordes son re y mi, ¿no es cierto? Sí, Ya, el re, mi, ¿qué salto es? de segunda, Ya, ¿y cómo se mueven las partes en el salto de segunda? por movimiento contrario. Ya, en cambio tú no has hecho eso, te has movido recto, una contraria y dos rectos. Sí, Entonces, ya. acuérdense, es todo ligado, todo lo que hemos visto hasta ahora tiene una razón de ser, o sea, va aplicado, es una correlación constante. Cada cosa que hacen está ligada a la sucesiva o la sucesiva está ligada a la anterior. No es que ese es un argumento aparte, ¿no? Eso es un argumento que es integral, se integra a todo lo que estamos haciendo. Entonces, el origen, yo diría que el error, aun cuando corrijas moviendo, de pronto puedes mover ese si al sol, ¿no? El soprano puede ser si, sol, do, y, Ujú. y, y ya está corregido. Pero el punto no es la circunstancia que tú lo corrijas, el punto es que trates de entender el origen del problema, porque si lo resuelves en el origen, va a ser todo mucho más simple. ¿Ya? Ok, maestro, gracias. Traten de integrar todo lo que estamos. Este no es infinito el número de informaciones que van a tener para poderse mover, pero sí están todas relacionadas entre sí y eso hace que las combinaciones sean, no digo infinitas, pero hartas. Entonces, por eso yo les recomiendo, traten de no olvidar las cosas que hemos estado haciendo, traten de aplicar las cosas más bien, ¿no? Todo lo que sabemos. Ya, en el tercer compás, Leonardo, ese fa que tú mueves, ¿por qué lo mueves? El re, fa, re, en el tenor. Refa, ¿en qué compás, maestro? ¿En el tercero del primer sistema? Sí, en el tercer compás, ¿no? Ah, ya. Es que no lo veía por la X que usted marcó, se tapaba el fa. Ya. Ya, ya. ¿Por qué has puesto ese fa, re, fa, re? Porque, a ver, eh, porque pensaba que en el segundo, en el segundo tiempo de ese compás, en la nota re del bajo, lo vi como un Ujú. segundo acorde que tenía que formarse. Y por eso puse el fa ahí. El acorde es el mismo, pero no es. Sí, o sea, yo pensaba que si lo dejaba así, si lo dejaba en el tenor el re, iba a ser re, la.
la, y dije falta el fa, entonces hice como un intercambio de notas para que sea re, fa, la. Ahí va, ahí va. Acuérdense que cuando el acorde está dado, porque el acorde cuando se presenta en el primer tiempo en fa, re, la, ¿no es cierto? Sí, Está completo, está tercera y ya está dada. No necesitas otra tercera después, porque ya se ha identificado el acorde. El bajo se mueve melódicamente, pero ese es el asunto del bajo. No necesitas que en cada pulsación, cada que aparece el acorde que cambia posición, tienes que otra vez mover. El re puede quedarse ligado tranquilamente y si le falta la tercera en este segmento, no importa porque ya está dado en el tiempo fuerte la tercera, ya está dada. ¿Ok? ok, maestro, entonces solo es establecer el acorde y listo. No es necesario que todo el tiempo tengas el acorde completo. El acorde tiene que estar completo cuando viene enunciado, cuando está dado. Una vez que el acorde está identificado, las partes se pueden mover y puede faltar la tercera, no importa, porque ya el acorde se ha entendido que tiene sus características específicas. ¿Ok? Ok, maestro. Porque eso te complica la vida. Haces un movimiento que ha de ser un movimiento inútil, feo además, es un efecto. Sería mucho más bonito poner, después vamos a hacer una nota de floreo que sea re, mi, re. Entonces vas a tener la disonancia con el re por movimiento contrario, te ha de sonar. En cambio, lo que has hecho suena que es peor, ¿no es cierto? Sí, maestro. Lo mismo en la página 2 cuando tienes el soprano, el si, re, si, es el mismo problema, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Igual aquí también tus famosas quintas, si, fa, do, sol, están claritas y más tienes que no están marcadas, tienes con el soprano, si, do, do. No te he marcado, pero ahorita las estoy viendo. Entre bajo y soprano, si, Sí, ya, do, ya lo vi. ¿no? Y eso Sí, también porque te estás moviendo, ves que tus partes se mueven igual que el bajo, suben en vez de bajar, ya. ¿ok? En el último sistema de esta página, este do, re, fa, ¿qué cosa es ese re? ¿Qué querías hacer con ese re? En En el, realidad es el mismo problema que arriba. No seguramente no me di cuenta, pero debería ser mi, no ya, de era re. ya, ok. Y en la última página de este bajo, ¿se te ha ocurrido hacer un retardo? ¿O qué? Sí, e intenté hacer mi tarea. Ya. Pero, ¿qué hemos dicho de los retardos? ¿Cuál es la condición primordial para utilizar los retardos? Tiene que estar preparado y se resuelve bajando. Ya, de acuerdo, pero hay una precondición que les he puesto para el retardo. El retardo tiene que hacerse en 2 unidades de tiempo. Ya, En este caso, la unidad de tiempo, ¿cuál es? Es la blanca, ¿no es la cierto? blanca. Sí, sí. Entonces, para hacer un retardo, tienes que Ya, tener en un acorde que ocupe 2 blancas. ya, ya, ya. Ya, ya entendí. ¿Ya? Que si no, si esto fuera en 4/4 o 2/4, serían como hacer un retardo con corcheas. No funciona, porque la función del retardo, traten de ubicarse bien, la función del retardo es que haya una disonancia que resuelve en consonancia. Y eso requiere tiempo de percepción. Sí, Por eso que si es tara breve, no va a funcionar. Si hago, no, sí. ¿Ok?
Ok, maestro. Esa sería la observación. Y yo te he hecho los ejemplos un poco mal dibujados abajo, en el último sistema, ¿no es cierto? Sí. Eh, el, el sol, el sol largo del último compás del sistema precedente, fa. ¿Ves que ahí son dos blancas? Ujú. Fa en el penúltimo compás, re, do, retardo de la tercera. Y en el último, el soprano, fa. Ya. Esto más o menos sonaría. ah, Así, ¿no? Escuchas la Sí. disonancia que resuelve. Tiene esa función, tiene el retardo, ¿ya? Ya, maestro. Gracias. Ok. En el bajo que había que numerar, cuidado, ese la es un quinto grado que va al tercero, en re menor. Mm, ya. Sí. Y después, ah, ese- porque ese re menor es el sexto grado de fa, ¿no es cierto? Sí. Sexto, cuarto, quinto, primero en fa. Mm, ¿Ok? ya, maestro. Ya. En cuanto a tu melodía, las partes, Leonardo, las partes, aparte que has hecho solo un pedacito de la melodía, no has hecho toda. Sí, hice solo unos cuantos compases. Ya, las partes, imagina, a ver, mira la parte de tu mano derecha. No, debería moverse esto solamente el do del tenor ligado. El sol y el do no más moverse. Lo que haces, ¿eh? Ten en cuenta que cuando lo hagamos en dos pentagramas, teóricamente eso tiene que ser cantado. Entonces el pobre soprano está pues así. Bueno, esa es la melodía data, tu contralto todavía funciona. Es tu tenor que está disparado. Cuando podría quedarse, es más simple para cantar, ¿no? Sí. Ese es un solo acorde, el acorde. Mm, ok. El re es una nota de paso, no tienes por qué arreglarla. Llegas al calderón, tienes mi, re, do, es nota de paso, Ya. es solamente acorde de do. El bajo, ese quinto tercero que tú haces, no es pues un salto de sexta, porque melódicamente el pobre bajo, no, tercera, bajar.
¿Ya? Ya, maestro. Obviamente, si el re va al si, a lo mejor ya no va a ir al fa después, al fa sostenido, vas a tener que conseguir otro bajo. Por eso yo les recomiendo siempre, por favor, primero hagan el bajo, revísenlo. Entre bajo y melodía tiene que sonar la armonía. Toquen al piano. Tiene que sonar la armonía ya entre dos partes. Así que cuando rellenan todo esto es mucho más simple. Yo reharía esta melodía, Leonardo, ¿ya? Ya, maestro. O sea, rehaces esta parte completa, es toda la melodía. Ok. ¿Ok? Sí. Además, tienes otro fragmento también de la melodía 4. No es maravilloso, ¿eh? Traten de usar un poco la fantasía. Ese, en el segundo compás, cuando tienes do si bemol, ¿me ubicas? Mm, sí, ya. Yo podría cuarto tercero en sol menor. Perdón, maestro, no lo entiendo. Cuando tienes en tu melodía do si bemol en el tercer compás, entre segundo y tercer compás, Sí. podría ser la dominante de sol menor, que es el segundo grado de fa. Ah, ¿No? Podría ser que ese fragmento, lo que está marcado, podría ser ese trozo, podría ser el sol menor, que es el segundo grado de fa, y cuando llega al sol con el calderón, va al quinto. estaríamos utilizando dominante secundaria. Claro. Etcétera, ¿no? Sí. Y después del calderón, el la, si, por ejemplo, podría ser también un séptimo primo en si bemol. El séptimo, la, si, séptimo primero, y después te vas a fa. Hay algo, Leonardo, de lo que te estoy sugiriendo que tú no hayamos visto en las lecciones. No, maestro. ¿Sabes? Entonces, traten, tienen que ver que todo lo que estamos haciendo son cosas bien prácticas, ¿ah? Son la esencia de... La música no es una materia teórica, la música, la composición, ninguna materia musical es teoría, es mucho más concreta, ¿no? En su abstracción, que el sonido es una cosa abstracta, en esa abstracción la cosa es muy concreta, ¿no? Pues hay que utilizarla. Hay todo lo poco o lo mucho que uno sabe, tiene que utilizarlo
concretamente en lo que hace. Y eso determina, uno, tu personalidad y tu sonido, tu estilo, llámalo como quieras. Y segundo, tu capacidad también. La música que escribimos es prácticamente como una fotografía nuestra, ¿no? Nos revela mucho sobre nosotros mismos. Así que hay que acostumbrarse desde el principio a tratar que ese retrato sea lo más fidedigno posible respecto a nosotros, ¿ya? Ok, maestro. Ya. Entonces, eso es. Los demás muchachos tienen el ejercicio, lo están viendo, ¿no es cierto? Sí, maestro, lo tenemos a mano también, lo estamos viendo. Si tienen observaciones, háganlas, pues no hay problema, ¿no? Por eso que con este sistemita de que yo les mando el ejercicio corregido, véanlo ustedes también, no solamente de cada uno, sino también el del compañero, ¿no? Es un trabajo de equipo, hay que darle sentido al trabajo de equipo para que sea positivo para todos. Maestro, aquí aprovechando ahorita, entonces cualquier salto que veamos en la melodía que sea de semitono, obviamente podemos utilizar ahí una dominante secundaria, ¿no? Claro, dominante secundaria con mucho cuidado, que sea dominante secundaria de un tono cercano, o sea que esté a una alteración de distancia del tono original. Claro, ya. O sea, sol menor es el segundo grado de fa, si bemol es el cuarto grado de fa. Los tonos cercanos, acuérdense, son los grados de la escala, ¿no es cierto? Sí. Ya, aquí tengo ahora tarea de Cimar. Cimar, un campo de batalla, tu bajo. Sí, maestro, hay hartos errores que ahora ya estoy entendiendo. ¿No? También es al principio el mismo error que ha hecho Leonardo. Te has movido por movimiento recto con el bajo y tienes re, la, mi, si, y además tendrías que no esté marcado re, re, mi, mi. Ah, no, re, mi, mi no hay, perdón. Solamente re, re, la, re, la, mi, si. Pero el origen de ese error, como ya le he dicho a Leonardo, es que te has movido hacia las partes, ¿no? En vez de ir hacia abajo. El fa debería ir al re, el la debería ir al fa, perdón, el, el re debería ir al si, el fa debería, el la al fa y el otro re por ahí al sol. ¿Ah? Moviéndote, movimiento contrario, todo es más simple. Hay que ajustar una o dos, una parte, al máximo dos. En cambio, así hay mucho que moverse para evitar. Y al final ni se logra. A ti también, a, que has puesto en el tenor, Le escuché cortado, maestro. No sé si es internet. fas, hay un fa en el tenor. Y ya Y no sé si estoy viendo. ¿eh? Tú le has puesto ese fa probablemente por el mismo motivo de Leonardo, para tener la tercera del acorde. Pero ya les he explicado que no hace falta, porque cuando está enunciado el acorde, el bajo tiene el fa, ya está aclarado qué acorde es. Pues mover al fa sucesivo tiene un sentido porque te ayuda a subir las partes, pero tiene más sentido en blancas, ¿no es cierto? Ya, maestro. Una preguntita, maestro. Por ejemplo, ahí nos dice usted que ese error lo evitábamos considerando que el salto era de segunda. Entonces, si tenemos un tercero con 6 que va a un cuarto con 6, lo pensamos como si fuera un primero con 5 que va a un segundo con 5 igual, ¿no? Exacto. Ahora, valga la aclaración. No quisiera complicarles la vida, pero para ser claros,
nosotros hemos estudiado los saltos con acordes en el estado fundamental, ¿no es cierto? Eran todos con 5. El salto de segunda, el salto de cuarta, eran todos fundamentales. Si ustedes tienen un bajo que se mueve con la misma inversión, 6-6, igualito, como si fuera 5-5, calcular el salto de segunda. Ok. Entonces, si la inversión es la misma, aplica la regla de los saltos en posición fundamental. Exactamente. ¿Eso aplica para cualquier movimiento en el bajo? Para cualquier momento en el bajo cuando tienes la misma inversión. ¿Eso aplica para segunda inversión en cuarta y sexta, tercera, cuarta, etcétera? Cualquier inversión, porque es el acorde que se mueve todo el acorde de la misma manera. ¿Ah? Y cuando Obviamente, no se aplica, y y cuando no se aplica sería cuando uno está en fundamental y el siguiente está en inversión, por decirlo de alguna manera. claro, ahí no puedes aplicar. No. Ok. Vamos al próximo detalle. En el segundo sistema, ahí te has mandado quintas, octavas. Este acorde, el último acorde, que hay una cosa que te ha fallado, Simar. Es en el sistema, en la página 2, sol, fa, si. Ya lo hemos visto en clases anteriores. Es un sexto, quinto, primero. ¿Mm? Sí, maestro, estoy notando ahí que debería haber identificado esa O sea, que tú haces eso con 2-4 como dominante de mi menor. No está mal, yo les he dicho que eso no está mal, pero no es la solución mejor, inclusive porque ese re en el último acorde de la página que tú tienes tendría que ser un re sostenido, ¿no es cierto? Sí, así es. Ok, después la misma cosa de quintas, octavas. Y en el compás 14, o sea, el sistema sucesivo, tu soprano se ha disparado por notas imposibles. Acordate que el sol es la nota más aguda posible. Tú tienes hasta el si, sol, la, si, sol. ¿Lo miras? Sí. Entonces, yo lo revisaría, lo reharía este ejercicio, Simar. ¿Ah? Sí, claro que sí, maestro. Lo voy a hacer de nuevo, tomando muy en cuenta todo esto. No, es una cuestión de orden mental, o sea, visivo mental. El ojo ayuda, pero es el modo es un instrumento que ayuda a pensar. Entonces, no es importante que hacer 10 ejercicios, puede ser un ejercicio hecho 10 veces, pero eso a veces ayuda más. ¿Listo? Sí, claro que sí. Tu melodía en el tercer compás, mira cómo se mueve todo hacia arriba. ¿No? Ya, sí, ok, maestro. Acuérdense lo más posible ligar. Por ejemplo, de tu contralto en el tercer compás, ¿por qué no se queda en el do tranquilo, ligado? Y el sol del tenor va a la. Ya, sí. Ya, maestro, sí. Inclusive, mira que en tu cuarto grado ese fa le falta la tercera. ¿No es cierto? Ya, sí. Sol, do. En el último compás, cuando tienen un segundo grado largo, utilicen dos acordes, el acorde de 5
y el acorde de dominante, ¿no? Puedes ponerle 5 y 4, 6 o 5, 3, 4. Ya, El último compás, eso vale las 2 veces. Ya, en el último renglón, si más, tienes un acorde de la, que es el primero de la menor, pero después tu próxima meta es do mayor, ¿no es cierto? sí. Entonces es como si hubieras hecho un sexto primero, el acorde de la y el acorde de do. Sí. Ah, ya. Sí, eso me había No. explicado ahí. Entonces, el do de la melodía hubiera sido mejor un fa, ¿no? Un sexto cuarto, ¿no es cierto? Maestro, entonces ahí debería haber hecho el La 1 con 5 y el Do 1 con 4 y 6, ¿no? Claro, claro. Y al Ok. final, cuando hace do, mi, re, do, re, mi, el segundo mi podría ser la dominante secundaria de re, que es el segundo grado, que va al quinto. Ya, ok. ¿Has ubicado? Sí, sí. El penúltimo compás, el antepenúltimo compás, el segundo Mi, un dominante secundario del Re. Ok. Este también yo lo revisaría así más. Sí, voy a rehacerlo de nuevo. En el bajo que había que numerar, en el segundo reglón te he marcado un re, porque tú tienes ese mi que es el séptimo grado, que es la sensible, ¿no es cierto? ¿Ubicas? Sí, 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 estoy viendo los sí, sí. Ya, ese séptimo grado, ¿dónde tiene que resolver Simar? A la tónica. Entonces Ya. sería todo el acorde de paso. Ese Re sería nota de paso. El re es una nota de paso, evidente. Entonces todo el acorde era séptimo con 6 y en el noveno Exacto, resuelve. exacto. Y lo mismo en el cuarto sistema, cuando se sol, la, si, sol, el si es parte del acorde de sol. Ya ves, sí. ¿Okay? Sí. Más adelante, en la melodía, en el coral de Bach, que has puesto el bajo, en el tercer sistema me pones dominante secundaria de sol y me parece bien, solo que ese fa debería ser sostenido en el bajo, ¿no es cierto? Claro, sí. Sí, me faltó esa consideración. Claro, sí, no. Ok. ¿Tienes alguna duda, alguna pregunta? No. Por el momento no, maestro. Más bien me quedan muchas cosas ahora claras. So, El resto en de lo los que vaya chicos, rehaciendo, le pregunto. el resto de los chicos, ¿todo claro? Sí, todo claro, maestro. Sí, sí, maestro. Ok. Sí. Nos vamos a Fabián, ¿se llama? Sí, Fabián Gutiérrez. Sí, aquí Fabián, estoy. también te has mandado un buen número de... Ya.
Primer sistema, ese retardo no funciona. ¿Por qué? Mm, no está preparado. No está, como no está preparado, tiene que la ligado. No, no sé por qué no funciona, la verdad. 2 unidades de tiempo, 2 unidades de pulso para los retardos. No, este está, ¿ves que el tiempo es unidad, son blancas? Sí, ok. Y que eso vale también para el segundo renglón, que tienes un retardo del re. Ajá. Es el mismo error, más una cosa que tengan mucho cuidado. Nunca hagan 2 disonancias consecutivas, porque aquí tú tienes la disonancia del fa y del mi, que es el retardo. Y cuando resuelves tienes 2 disonancias, ¿no? Mm, No funciona. ok. Tengan en cuenta siempre las definiciones básicas. ¿Por qué se utiliza? ¿Cuál es la función de los retardos? Crear disonancia que resuelva en consonancia. Esa es la función Ok. estructural. Si ustedes no tienen ese efecto de disonancia que resuelve en consonancia, algo les está fallando. Ok. Eh, Maestro, en esta tarea de Fabián, sí. ¿podríamos ubicar un lugar apropiado para poner un retardo de manera que podamos tener un ejemplo específico de esa duración de 2 blancas? Solamente al final, en los últimos 3 acordes, Mm, que tienes el La con 4/6 al final, tienes sí. con un acorde. Entonces ahí sí tienes el sol del contralto. El sol podría ser so, ol, fa. Ujú, En el otro la, el re del soprano, re, do. ok. Y en el último compás, el contralto, so, ol, fa, como has hecho. Ujú, sí, sí, sí. Ok. Entonces solamente ahí puedes utilizar los retardos. En otros lugares no, aquí no. Ok. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Si hubieras puesto mm, en el segundo sistema, Ujú, si hubieras puesto en el segundo compás, tú tienes un acorde de fa, la sostenido fa, ¿no es cierto? Fa, sí. la, do, fa, la, fa, do. Si en vez de poner el do hubieras puesto el fa con 7, Ok. hubieras tenido fa, la sostenido, fa, mi. Ujú, ¿Ves que el compás sucesivo tienes un acorde único de si? sí, sí. Aquí hubiera podido ser mi y re, Ah, ok. ¿no? Sí. Hubiera sonado más o menos así, me imagino. Ay, etc. Ok. Ven que ahí hemos podido meter otro, podría estar, no, aquí no. La solapa, no. Dos.
Cuando el bajo hace fa, fa, mi, re, ahí también podía ser sobre el fa. Ok. Tu contralto tiene un si, ¿no es cierto? Ujú. Ese sí podía estar ligado si, la, y caía sobre el segundo fa. Ah, ok. Ok. Ya, aparte de eso, los errores son bastante usuales, los errores de siempre, estas quintas octavas, porque te mueves por movimiento recto cuando hay Ujú. quintas partes y tienes una numeración también que no está correcta. Ese sol, fa, si, sexto, quinto, primero, please. En qué compás? Es en la página 2 el segundo compás. Ah, ok. Ese es un sexto, quinto, primero. Ok. Oh, sí. Entonces, a vos también, Fabián, te aconsejo rehacer este ejercicio, ¿ya? Revisar. Sí, lo voy a hacer. Ok. En el bajo 17, al Ujú. final del renglón, ese es un acorde único, ¿no es cierto? Ese acorde de si. Sí. Si, re, fa, si, sol, es un quinto tercero eso. Ujú. Ok. Por- Porque si fuera séptimo, como has puesto tú, ¿séptimo de qué? Es séptimo de si mayor. Es que todavía recién es que he puesto el fa mayor en la primera o en el sol, pero debería haber puesto en el la. Y la notación que está arriba del fa mayor sigue sí, perteneciendo al, a lo del principio. Yo creo que ese sol es un cuarto que va al quinto, el la es un quinto. Sol, la, sol, fa, definitivamente. Ujú, ok. Sí, el sí puede ser un primer grado que es igual al cuarto al sexto de re. Entonces viene un sexto, segundo, quinto, tercero. Tercero. Ujú, ok. Entonces hay varios de estos pequeños errores también en otros lugares. Este también yo lo revisaría, Fabián? Ok. A veces es inútil que yo les diga todos los errores, todos los pasos, porque tiene poco sentido. Los errores también tienen un poquito que descubrirlos ustedes, ¿no? Revisando. Sí, ok. Las melodías no las has hecho, tenemos ahí hacer. Y hacer es un poco complicado, todavía hay cosas que no le están muy... Está ahí hacer. Ya, ya, ¿Ya hacer estás? No. no, Yasser no se ha conectado, maestro. Ya, entonces, maestro, debería revisar un poco todo el concepto de las notas ornamentales, porque un poco confundido está, numera notas de paso y la misma escritura que él utiliza. Por ejemplo, el tercer compás es un acorde solo, porque cuando hay que poner blancas o como se llama, redondas, punto. Mm. Yo debería revisar un poco toda la tarea. El bajo que ha numerado también, ha numerado las notas de paso tranquilamente. Eh, Está, está un poco todavía perdidito. En el segundo renglón
del segundo ejercicio que hay que numerar, do, re, mi, do, la, si, do, la, fa, re, mi, fa, sol. Es un segundo, un cuarto, segundo, séptimo, primero. No es más complicado que eso. O si no, si lo consideras en do, es do, primero, sexto, cuarto, quinto, primero. Él utiliza, está cifrando las notas de paso también, entonces todavía no está muy claro ese pasaje, ¿no? Le explicaría todavía, maestro Gabriel, le explicaría, más que, yo creo que durante la semana, cuando hay dudas, hay que verificar. Yo les voy a contar una anécdota. Yo tenía un alumno que, que le expliqué la séptima de dominante la primera vez y cuando trajo el ejercicio estaba mal, le volví a explicar, trajo el ejercicio y tenía el mismo error, le volví a explicar por la tercera vez y trajo el ejercicio las veces todavía con el mismo error. Entonces le digo, pero ¿qué pasa? ¿Por qué aquí este error de la séptima? Dice, profesor, explíqueme una vez más. No, digo, ya no. Tú me tienes que explicar, ¿no? Que yo ya he explicado 3 veces. Si tú no estudias, no repasas, ya no puedo hacer mucho, ¿no? Entonces, vale la pena a veces en el intermedio semanal hacer una pequeña interrogación sobre los argumentos que hemos visto para que esté claro, pues. También yo he sido alumno, así que yo sé perfectamente que muchas veces, o por falta de tiempo, o por distracción, muchas cosas las hacemos sin reflexionar, sin haber repasado. Por eso yo les sugería siempre de ver el ejercicio anterior, bien, revisarlo, pensar, entender los errores y recién abocarme al ejercicio sucesivo. Esa es la mejor manera de repasar y de estudiar y estar siempre con todos los argumentos a la mano. Porque es obvio que una cosa que hemos hecho hace un mes, 2 meses, de repente no se ha presentado más y pasa, ¿no? Y se nos pasa. En cambio, si las tienen siempre vigentes, es mucho más sencillo todo. Entonces yo como argumentos no tengo un argumento nuevo. La próxima clase veremos el retardo de la fundamental, porque lo que hemos visto es el retardo de la tercera del acorde, ¿no es cierto? Había una persona que me ha pedido durante la semana, no sé quién era, ese retardo de 9 de la novena y con el séptima. ¿Quién era? Era, creo, Creo que era yo. ya. En el libro está un poco, o sea, cuando hay mucho que numerar, muchos números, mucho que cifrar, a veces se hace confusión. Entonces, el consejo que yo les doy es tengan en cuenta el acorde. Cuando yo les digo acorde de tercera, es evidente que hay una séptima que se convierte en sexta, ¿eh? Es evidente. Y entonces lo que hace el de Nino es numerar lo que ve. Pero Ok. en este sistema de numerar todo lo que ves, vas a tener una cantidad infinita de números que al final no te van a ser más un estorbo que una utilidad. Numeras nomás, si el retardo está, si el retardo está en el bajo, por ejemplo, Ujú. ¿no? Es un fa que retarda un mi. Ujú. En vez de numerar con el 7 que se vuelve 6, etc., pone el 6 directamente sobre el mi, que es el acorde, es la tercera del acorde. El fa ni lo mires. Como número, no le pongas número. Es el concepto que te doy. Ok. Para tener una constante de referencias, ¿no? Para no confundirnos mucho. Si tiene alguna otra duda,
paralelas, quintas y octavas, cuando son aceptadas y cuando no son aceptadas, cuando estamos hablando de notas extrañas que se relacionan con notas reales. Y eso lo hemos marcado en los apuntes están. Si la primera octava o primera quinta es real, o sea, es parte del acorde, y desplazándose al acorde sucesivo le pega quintas, octavas con la nota ornamental, con la nota de paso o la nota de floreo, ok, vale. No se consideran error. Pero si la segunda quinta, si la primera es ornamental y la segunda es real, o sea, de movimiento que se desplaza con un movimiento ornamental y llegas a una quinta octava real, eso es error. ¿Comprendido? En este caso todas eran reales, ¿no, maestro? Con ese cambio de voz. No, las que ustedes han hecho eran todas reales porque además no teníamos notas ornamentales, eran todas notas reales en el bajo. Taratita, tita, tita, eran todas notas reales. No había una. Ajá. Sí. Sí. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra cuestión? Oh, claro, maestro. Ya. Yo les quería comentar un poco que me dio risa el otro día que charlamos un poco sobre esa pieza para San. Ah, sí. Sí. Ahora, Viva, yo Bolivia. he tratado de explicar. Nosotros tenemos un problema bastante vigente pero se hace también un poco, yo creo, como una limitación intelectual cuando nos ponemos como problema de resolver el asunto de la identidad cultural, ¿no? Nosotros somos un país, bueno, en general, en América Latina somos un continente de países bastante chauvinistas, ¿no? Por decirles, nosotros tranquilamente hacemos el carnaval y hacemos una comparsa de samba. Sale bonito, aprendemos a bailar samba y nos presentamos en el carnaval con la comparsa de samba. ¿Qué pasa si los brasileños dicen nos están robando nuestro folclore? No, nadie les está robando nada, estamos simplemente bailando samba o presentando una comparsa de merengue igual. Lo que pasa es que los orureños, cuando los de Puno bailan de diablada, dicen nos están robando el carnaval de Oruro, la diablada solamente en Oruro. Si ustedes bailan la diablada en Santa Cruz, cuidado, va a haber un revoltijo, los orureños se van a indignar. Entonces, ese pequeño vicio tenemos nosotros de suponer por algún motivo que lo que tenemos es muy, muy especial. Es especial para nosotros, ¿no? Pero especial en absoluto no hay nada. Lo que sí hay es hay características culturales, ¿no? Más que una identidad cultural, hay características culturales pero nosotros conocemos muy poco, yo creo. Al menos, yo no sé, les hago un ejemplo un poco cruel si quieren. La música de las chiquitanías, ¿cierto? Que en cierta medida ha sido un poco el rescate del oriente respecto al occidente de Bolivia, porque no tenían una cuestión propia así tan potente como la música del folclore andino, ¿no? Esa es una cosa interesante porque en realidad hay muy poca buena música en esa música de las chiquitanías, en términos musicales. Aparte sí
Trípoli y alguna otra cosa, es bastante música hecha así nomás, no es una gran música. Entonces, el valor de estos, el valor cultural, yo creo, de esta cosa, es la testimonianza, ¿no? El testimonio del paso de una cultura, o sea, la cultura europea que pasa por la selva amazónica y deja testimonio de ese paso. Yo creo que ese es el valor objetivo, ¿no? De esa música, más allá de su valor musical. Es como si uno de pronto encontrara haciendo una ampliación de la metropolitana del metro de París bajo la Torre Eiffel, encuentra un charango. Es un testimonio que un sudamericano, un peruano, andino, argentino ha pasado por la Torre Eiffel y se ha perdido su charango por ahí. No tiene más que ese valor. Es curioso, es bonito, es simpático, pero no más que eso. Entonces, el problema que tenemos los músicos en Bolivia es ese de querer. Eso yo les digo porque Gabriel sabe eso, que yo he organizado por 3 años un concurso de composición. Y yo les aseguro que el 85, si no el 90% de las obras tenían títulos, alusiones y cosas al cóndor, a la Pachamama, eran todos temas o títulos alusivos a esta presunta cultura, ¿no? Que no conocemos muy poco. Yo no sé cuántos pueden haber leído ese libro del francés sobre la música chipaya. Yo creo que muy pocos. Y tampoco es un libro que aclare mucho, aparte que sea también un testimonio. Es un francés que dice, he visto esto, he visto esto, he visto esto, pero no aclara mucho sobre qué cosas son esos sujetos, ¿no? Entonces, lo que yo les decía, la zampoña, Gabriel sabe seguramente más que ustedes que son dos filas de cañas. Entonces, una suena y la otra amplifica. Solo que esta fila de cañas tiene do, mi, sol, do, saltando una nota. Y otra fila de cañas tiene re, fa, la. Entonces, yo 4 cañas para tocar solito no puedo, porque es físicamente imposible. Entonces, tengo que tocar con mi vecino, con uno. Entonces yo toco do, re, mi, fa, sol, la, si, do, por decir. Pero solo no puedo tocar. Entonces, ese tipo de actitud es el verdadero acto cultural que refleja una mentalidad que en los Andes antigua prehispánica era la cuestión comunitaria. La comunidad, todo era común, todo era. Nosotros en el altiplano les tomamos el pelo, ahora no sé, y cuando yo era chico les tomamos el pelo a los indiecitos que llegaban que decían, esto es mío de mí. Pues mío de mí, en traducción en castellano sonaba muy chistoso, ¿no? Mío de mí. En cambio, después yo leyendo, he aprendido que es una manera que en el idioma del aymara quechua refleja una idea. O sea que si el Simal me presta sus auriculares y el Gabriel me pregunta, ¿y esos auriculares de quién son? Yo le digo, son míos de él. O sea, en este momento que yo los estoy usando son míos, pero no son míos, son del Simal. Entonces, mío de él. Si yo digo mío de mí, es porque es mío de mí. Entonces, no era que hablaban mal castellano. Ellos expresaban un modo de vivir que es particular, ¿no? Es diferente a lo que nosotros pensamos, a cómo vemos las cosas. Entonces, ese tocar juntos, ese tocar, compartir el hacer música tan estrecho, que no es lo mismo que tocar guitarra, uno toca flauta, igual se comparte, pero hay una cierta autonomía en cada instrumento. En cambio, en este otro modo de tocar es interdependiente absolutamente. Entonces,
¿Qué pasa? Que los conjuntos folclóricos en Bolivia le han quitado la caña de resonancia y ya suena diferente. Ya es otra calidad de sonido. Porque es un sonido menos denso, ¿no? Porque no tiene la fila de resonancia. Pero eso lo han hecho para poder tocar solamente una persona y no poder tocar. Pero al hacer eso ya estás abandonando una visión y estás entrando a otra visión cultural, que es la del solista. El solista no es pues... el solista es una cosa completamente, el virtuoso, el solista es una cosa completamente europea, ¿no es cierto? ¿Acaso hay un virtuoso en el conjunto autóctono? No hay, pues todos tocan, son pares, ¿no es cierto? Entonces, y a eso le sumas la escala cromática. Yo tenía un alumno, no sé si ustedes han visto una película famosa del El Postino, una película italiana, que es sobre la vida de Neruda y la banda sonora está hecha sobre tangos y bandoneón, obviamente. Y el muchacho que tocaba el bandoneón, que grabó eso, ha sido mi alumno un tiempo, Luis Pasarela, un chico uruguayo. Y cuando llegó este muchacho, tocaba muy bien el bandoneón y su afán era demostrar, tocaba la fuga en re menor de Bach, la tocata en fuga, y estaba muy feliz, decía, yo tengo que demostrar que este instrumento es tan bueno como el órgano y toco la fuga en re menor. No jodas, Ulises, toca tango, porque eso sale bien con el tango, no tienes por qué joder con la tocata y fuga. Que la toques está muy bien, pero no tienes que demostrar que ese instrumento es tan bueno como el órgano, porque es tan bueno como el órgano en su específico, en su especificidad. Para mí la fuga de menor de Bach, un buen tango de Troilo es tan bueno como la fuga de Bach. No tengo por qué tocar la fuga de Bach y despreciar Troilo. Son dos manifestaciones culturales diferentes. La visión del mejor y peor, el justo y el equivocado, es una visión estrechamente europea. Entonces nosotros tendríamos que entender no que somos mejores o que peores, somos diferentes. Aceptar esa diferencia y desarrollar esa diferencia, potenciar esa diferencia. Entonces, si ese señor hubiera tenido un compañero de instrumento y hubieran tocado una maravilla de cosas, con eso sería excelente. Y más de paso, esa es la canción original. Y me hace lo mismo con otras notas. Y ya dice, es mi inspiración. Eso no es inspiración, es otra cosa. Es otra cosa. ¿Mm? Esos pequeños detalles para nosotros deberían ser importantes porque hay que desarrollar, seguramente hay que desarrollar las características. Yo estoy convencido de que cada pueblo, cada individuo además tiene una originalidad, una singularidad. Cada uno de nosotros es único, ¿no? Es único, somos cada uno diferentes. No tenemos dos Chima, no tenemos dos Gabriel Rebollo, es uno. Y es uno con todas sus perspectivas y sus limitaciones, ¿no? Entonces, tratar de desarrollar las cosas observando, yo eso les aconsejo, observando, estudiando, así como estamos estudiando estas cosas de pronto, la famosa escala andina, ¿no? Pentafónica.
ya el concepto de escala no corresponde a la verdad. O sea, no, la música andina no está construida sobre escalas, en el sentido de que no es una secuencia de... No, son dos segmentos simétricos, idénticos, tercera menor y tono, son dos módulos. No es una escala, son dos módulos, es la unión de dos módulos. Y lo que hacen es añadir y sustraer módulos. Entonces, no es un razonamiento melódico, es un razonamiento como un rompecabezas, como un dominó. Y eso lo ven ustedes en la arquitectura, en la arquitectura aymara o inca, y lo ven también en toda la parte de que es la arqueología, ¿no? Todo lo que es arqueología. Son módulos que se repiten, ¿no es cierto? Entonces es reflejo de una mentalidad, de un modo de ver el mundo finalmente, ¿no? Que nosotros no lo podemos tener y no lo podemos reconstruir, pero debemos tener en cuenta, quién sabe, para descubrir una parte de nosotros mismos, ¿no es cierto? Ahora, ustedes en el Oriente tienen otro mundo, otra naturaleza, otros sonidos. Ustedes tienen una especie de pinquillos, de cosas que suenan agudas, pitos agudos, que se encuentran también en Centroamérica, en la parte del trópico de Guatemala, de Honduras, de esos lugares, ¿no? Entonces, descubrir eso es interesante, yo creo, ¿no? Descubrir eso y ¿por qué no? Unir también a la parte rítmica del tatán, tirín, tarán, tatán, tarán, tirán, tan, tirán, tirín, tarán, tirán, tatán, 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 tatán. Ese síncope que hay, que es típica de los taquiraris, es otro elemento que puede ser bonito de desarrollar, estudiar, descubrir. O sea, no sé, hay una cosa que es interesante. El arte no reproduce lo que se ve, hace visible lo invisible, hace invisible lo que no se, hace visible lo que no se ve. Nosotros estamos muy en reproducir lo que se ve. Y eso es un riesgo. A prescindir de la música que ustedes quieran hacer, hagan canciones, hagan lo que sea. Si hablamos de música, ahora otra cosa es, en el fútbol, hay un futbolista que seguramente era un virtuoso del fútbol porque le gustaba la pelota, que es Maradona, ¿cierto? Maradona con la pelota además se ha hecho millonario, pero a él le gustaba jugar fútbol. Hay otros jugadores que aprenden a jugar fútbol, lo hacen bien, pero lo hacen para ganar dinero. Cambian equipo cada año y donde les pagan más van. Se cuidan mucho, no juegan al 100% porque se cuidan, porque es un gran negocio. Entonces, el que ustedes hagan música, pues el motivo por el que lo hagan no es discutible, pero traten de hacerlo al 100%. Investigando sobre lo que les llama la atención a ustedes, ¿no? Ese es el consejo que yo les doy. Es un consejo para evitar tropezones que son fáciles de desbaratar en cierta medida. No sé qué piensan, yo les estoy hablando y díganme algo ustedes también. Maestro, ¿se refiere a la vocación? Bueno, la vocación en el sentido de darse cuenta, sí, en realidad qué vocación tienen ustedes
qué es lo que quieren hacer con la música, descubrir poco a poco qué es lo que quieren hacer con la música, ¿cierto? Como les digo, a este señor, ustedes conocen Ennio Morricone, de nombre al menos, ¿no es cierto? Sí, maestro. Sí. Ennio Morricone es un muy buen músico, excelente músico, pero parece que desde muy joven le encantaba ganar mucha plata. Entonces, lo que él hizo en los años 60 y 70 es que, como él hacía buena música, lo buscaban, empezó a copar con las bandas de película. Porque su estrategia era evitar que sus compañeros trabajen. Él copaba el trabajo y les dejaba sin trabajo a los demás. Y obviamente él no podía hacer todo porque tenía una cantidad de trabajo que era imposible que le hiciera. Entonces se conseguía jóvenes músicos a los que les pagaban un pequeño sueldo que le hacían la música. Y él firmaba, revisaba y firmaba. Entonces el objetivo de él hacer con la música ha sido hacer plata. Y de hecho, en los años 80, era el primer contribuyente de Roma. Entonces, ha logrado su objetivo, ¿no? Le interesaba el dinero, ha logrado con la buena música que hacía y con su estrategia un poco pirata, pero ha logrado hacer su objetivo. Paralelamente a eso, Ennio Morricone escribía música, digamos, de concierto, pero era una música horrible, horrible. Y entonces se quejaba, yo he estado un par de veces cenando con él y me decía, no me toman en serio, no toman en serio mi música, la música que a él le interesaba, se suponía. Entonces, lo único que se podía decir, pero bueno, lo que a ti te interesaba no era la música, era el dinero. Entonces, si eres el primer contribuyente de Roma, no friegue, ¿no? Porque dedicarse a lo que él quería dar a suponer que le interesaba, implicaba que no hubiera ganado tanta plata. Hubiera sido una persona mucho más normal, que hubiera tenido que trabajar como cualquier otro, ¿no? Como un profesor, en fin. Pero yo no les estoy dando una idea de Morricone negativa. Simplemente lo que les quiero decir es que hay que definirse, poco a poco hay que definirse. Y que una opción, en la medida de lo que he dicho antes, una opción no es mejor que la otra. Son simplemente opciones diferentes, ¿no? Pero es importante que sepan cuán diferentes son ustedes entre ustedes y cuán específica es la vocación que van a desarrollar. No es que una vocación es mejor que la otra, simplemente que traten de aclararse, ¿no? Y seguir lo que les interesa, pues sin ningún problema, no se hagan problemas de ética o qué. Ético es hacer bien lo que te interesa, eso es ser ético, ¿no? Maestro, entonces la crítica tal vez podría ser a la contradicción de hacer parecer que tal vez algunos músicos rescatan mucho lo típico, etcétera, pero, pero se olvida del detalle de, por ejemplo, el, el verdadero origen de la zampoña, que es tocarlo no solo, ¿no? O comunitario, Exact- digamos. Exactamente, porque ese tocar juntos y tocar con dos cañas, dos filas de caña, es el sound cultural de una cultura. Entonces, si tú le quitas el sound a esa cultura, si tocas una tarqueada en piano, ya no es lo mismo, pues, no es lo mismo. Claro. A menos que tú digas, esta es una adaptación para estoy tocando una adaptación para piano, ok, entiendo. Es simplemente tratar de ser claros, en las manifestaciones tratar de ser claros, ¿no es cierto? Sí. Que pasa igual con otros géneros, ¿no? Como por ejemplo, igual
se ve a la samba argentina que le ponen bajo electrónico y batería acústica y cambia todo, pues, ¿no? Tipo los nocheros, por ejemplo. Claro, cambia el sentido de las cosas. Ahora, eso en sí a lo mejor no esté mal, porque evolucionan, cambian las cosas. Pero lo que está mal es pretender que eso sea una evolución de una cultura, ¿no? Porque la cultura de la samba es la cultura del gaucho, que es el que está de noche con su manada, con su fogata, tomando su mate. Entonces ahí no entra un bajo eléctrico, ¿no es cierto? Y que cambia mucho Pero, profe, una consulta. Eso sería un efecto de la globalización, ¿no? Es un aspecto. Claro, es que nosotros con la facilidad que tenemos ahora de acceder a las informaciones, accedemos a muchas informaciones, pero accedemos a las informaciones también de una manera muy superficial, ¿no es cierto? Eso nos pasa a todos. Si tienes dolor de cabeza, vas a internet y ¿qué pasa con el dolor de cabeza? ¿Qué puede ser? Puede ser tal cosa y puedo tomar tal cosa y crees que has resuelto eso. No, pues no es lo mismo que un médico te ausculte y te diga, puede ser esto, y hagas análisis y hagas toda la investigación para saber a qué se debe tu dolor de cabeza. No, no es lo mismo, ¿no es cierto? Da esta ilusión de poder saber un poco de todo y que eso sea suficiente. Sin embargo, la propuesta que hacía este joven respecto a la zampoña, quitándole todos los aditamentos culturales, étnicos, folclóricos que tengan, era la de incluir un sonido nuevo en la gama de sonidos de la orquesta sinfónica. Sin pensar Europa, sin pensar Latinoamérica, sin pensar los Andes, más bien como pensando en ese sonido característico de la caña hueca tocado, que es el mismo instrumento que lo tocaban los griegos y es el mismo instrumento que lo tocaban los andinos. Y ese era el origen, o ese era el espíritu de la pregunta. ¿Qué nos parecería adicionar este timbre nuevo al sonido de la Orquesta Sinfónica Europea que no tiene un timbre similar a este? Esa era la pregunta. Ya, tú no sé si te acuerdas, Gabriel, justamente el año que tú participaste al concurso, nosotros premiamos a una obra para quena y orquesta de cámara, ¿no es cierto? Miguel Yanque, sí. Y si tú tienes un instrumento solista involucrado en un conjunto de instrumentos convencionales, eso puede funcionar. Sí puede funcionar desde ese punto de vista. Diferente es la idea de poner una fila de zampoñas en la orquesta, que no creo que funcione. No creo que funcione porque necesitas equilibrios además de potencia, ¿no es cierto? Una zampoña no toca como una quena y una quena no toca con la densidad de una flauta. Eso es física. ¿Eh? Y mucho menos toca una zampoña a la que le has quitado potencia quitándole la fila de resonancia. Los conjuntos de los sikus son 3 octavas, ¿cierto? Tienes la zampoña media, tienes el chuli, que es el chiquitito, y tienes la sanga, que es el grande. Tocan en 3 octavas diferentes, pero tocan la misma melodía para dar potencia al sonido. Entonces, imagínate qué cantidad de gente tendrías que incorporar para que eso se balancee en una orquesta. Quién sabe, como solista es diferente,
pero también ahí tendría que ser, para zampoña solista, tendría que ser para una zampoña tocada por dos, porque si no, no le da. Y lo interesante de la obra de Yankee, que yo recuerde, y lo dije cuando la presenté, no era precisamente que la obra reflejara el sonido andino. Era interesante que el sonido andino se reflejaba en esa parte de la quena. Es como si el sonido estuviera, el ande estuviera ahí adentro, en vez de que de ahí saliera el ande. Esa era la parte interesante de esa obra, ¿no? Al menos como la hemos interpretado nosotros. Y yo no tengo nada contra el asunto de incorporar en el instrumental convencional instrumentos nativos o instrumentos de otro tipo, no hay ningún problema. Tengo que tener en cuenta de balancear un poco todo eso y sobre todo no desvirtuar. A mí lo que me ha indignado casi oyendo esa cosa ha sido el temita aquel que me parecía muy parecido a un original. Demasiado parecido. Muy bien. De todas maneras, de estas pequeñas charlas, de estos pequeños intercambios, que sea positivo el hecho de que ustedes reflexionen sobre estas cosas, ¿no? Y finalmente, se charla siempre cuando se charla y aun cuando se discuta, no se discute para tener razón. Podemos jugar ping-pong, quien gana tiene razón y quien pierde no, y listo, así se tiene la razón más fácil. Lo interesante cuando se discute es oír a la otra persona, ¿no? Y lo que llaman empatía, o sea, tratar de pensar con el cerebro del otro para salir del cerebro propio y tratar de entender algo más, ¿no? Entonces, no se trata, es útil en ese sentido, ¿no? No es importante sacar conclusiones, es importante tratar de prender focos, digamos, ¿no? Para hacer ideas propias, ¿no? Que eso nos hace mucha falta en Bolivia, precisamente porque tenemos un hándicap de técnica. Entonces vemos los modelos terminados y queremos acceder a ese modelo sin saber, simplemente porque nos atrae el modelo, no investigamos. Ahora, a través de estas pequeñas lecciones, esa es la idea de que ustedes poco a poco vayan manejando con el material histórico, con una literatura que está legitimada por la historia, aprendan a manejar el sonido como lo manejaba Mozart, como lo manejaba Beethoven, como lo manejaba Bach, y poco a poco, a través de esta manera de manejar las cosas, vayan descubriendo una manera propia de manejar las cosas, ¿no? Ese sería el objetivo ideal. Claro, maestro. Y cuando se refiere a manejar el sonido, se refiere prácticamente al conocimiento y la técnica. Claro, conocimiento. La técnica son las estrategias, ¿no es cierto? Las estrategias que siempre han sido. Es una estrategia. Y te deja, ¿y qué ha pasado? ¿Y qué más? Te va repitiendo una información, pero su técnica es la agresión, ¿cierto? Ya, claro.
Otra técnica es una cosa piano, piano, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Y después recién te da la información. Son estrategias para llamar la atención, para despertar el interés y después recién, ¿no? Es decir, todos las usamos, muy bien Gabriel, todos usamos algún truco, alguna cosa para cuando escribes la música para que oigan lo que tú quieres proponerles, ¿no es cierto? Maestro, y se refiere con eso, digamos, a recursos también, ¿no? Se lo podría definir así. Exacto, Tratar exacto. de aprovechar lo que ya se ha sistematizado en función a la música de ellos. Exacto, exacto. Ahora, yo les he dado, y espero la próxima clase que me hablen de los 6 primeros, las 6 primeras piezas del álbum de la juventud de Schumann, ¿eh? Acuérdense de hacer eso. Sí, las estuve viendo en YouTube. Sí, sí. ¿Ok? Claro que entonces, voy a mandar el coral, el bajo. Yo rearía el bajo, no sé si... A ver, un momentito, por favor. Denme un minuto, un segundo, vamos a ver. Archivo. Aquí. Aquí. Ujú. Carga. Bueno, más tarde les voy a mandar el bajo sucesivo. Entonces sería el bajo que han numerado, como siempre, hacer el bajo numerado y numerar el próximo, ¿ok? La melodía les voy a dar, les voy a mandar con el WhatsApp y el análisis de Schumann. Les advierto que la próxima clase les voy a explicar la exposición, así que durante la semana repasen el esquema armónico de la exposición. ¿Ya? Ya, maestro, entendido. Ok, maestro. Bueno, señores y señoras, ¿y nuestras niñas qué han pasado? ¿Ya no vienen? Ahora, mire, no está ni Daniela ni Carla, ¿no? Lo bueno es que queda el video, igual, maestro, pueden repasar igual y tienen las tareas del Sí. Ok, chicos. Muy bien. Entonces, nos vemos el próximo domingo. Cuídense. Gracias. Cuídense siempre. Muchas gracias. Cuídense. Distancia. Igualmente, Barbijo. Igualmente hay que cuidarse, maestro. Desinfectante. Así es. Sí, maestro. ¿Ya? Cuídense mucho. Chao, maestro. Gracias, Chao, maestro. maestro. Nos vemos. Chao, chao. Hasta luego.